Mi esposo se reía al firmar nuestros papeles de divorcio. Pero cuando la jueza leyó mi patrimonio neto, él se quedó congelado hasta los huesos. Mi nombre es Sophie. Tengo 32 años y mi esposo se rió mientras firmaba nuestros papeles de divorcio. Antes de contarles lo que pasó cuando la jueza leyó mi verdadero patrimonio neto. Déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. La sala del tribunal estaba helada. O tal vez solo era yo. La madera pulida de la mesa se sentía como un bloque de hielo bajo mis manos sudorosas. Frente a mí, mi futuro ex-esposo Nathan no sentía nada de frío. Estaba prácticamente brillando de satisfacción engreída. Se inclinaba hacia su abogado, un hombre con una sonrisa afilada y un traje a juego. Le susurraba algo y luego soltaba una risa corta y controlada. No era una risa de alegría. Era una risa de victoria. Un signo de puntuación al final de mi matrimonio de 10 años. Me sorprendió mirándolo y sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Era una mirada con la que me había familiarizado íntimamente en los últimos años. Una potente mezcla de lástima y superioridad que me revolvía el estómago. Era la mirada de un hombre que creía haber ganado decisivamente. Decía, pobre pequeña Sophie. ¿Qué harás sin mí? Aparté la mirada y me concentré en la bandera estadounidense que se erguía junto al estrado de la jueza. Mi propio abogado, el señor Davis. Un hombre tranquilo y metódico que irradiaba una calma de abuelo. Me había dado una instrucción esa mañana. No dejes que te vea sudar, Sophie. Tu compostura es tu arma. Así que me concentré en la bandera, en el lento tic-tac del reloj de la pared. En cualquier cosa menos en el hombre que actualmente estaba desmantelando mi vida con una sonrisa. El abogado de Nathan estaba de pie. Con su voz monótona mientras delineaba los términos de su más que generoso acuerdo. Las palabras estaban codificadas en jerga legal, pero el mensaje era simple. Me estaban dando sobras. Lo justo para alquilar un pequeño apartamento y hacer la transición a una nueva vida. Como si yo fuera un programa informático siendo actualizado. Todo el discurso estaba diseñado para pintar a Nathan como un rey benevolente que se deshace de su cortesana favorita con una pequeña bolsa de oro por sus molestias. La humillación era algo físico, una pesada capa que se posaba sobre mis hombros. No moví ni un músculo. Solo esperé a que el zumbido del aire acondicionado se detuviera, a que el tiburón se sentara. A que el silencio regresara. Finalmente, fue nuestro turno. El señor Davis se levantó, no con un estallido de energía, sino con la gravedad lenta y deliberada de un roble. No contraatacó su oferta. No enumeró mis quejas. Simplemente se dirigió a la jueza, con su voz uniforme y clara, cortando a través de la espesa tensión. Su señoría, dijo. Encontramos aceptables los términos propuestos de división de bienes. Sin embargo, justo esta mañana hemos presentado una declaración financiera enmendada y actualizada para mí. ¿Cliente? Puso una mano sobre un grueso documento encuadernado en espiral en nuestra mesa. Tenía al menos 3 pulgadas de grosor. Un alguacil del tribunal ya le estaba entregando una copia al abogado de Nathan. La sonrisa burlona de Nathan vaciló solo por un segundo. Su ceño se frunció en confusión. No podía comprender qué podría tener yo para revelar. En su mente, mi identidad financiera era un satélite de la suya. No había nuevos continentes por descubrir. Mientras veía a su abogado abrir la primera página, y su postura segura comenzaba a tensarse. Mi mente soltó su correa. La fría sala del tribunal se disolvió, y de repente. Estaba de pie en el espacio desordenado y caótico que había sido la primera oficina de Horizon Tech. En realidad, no era una oficina. Era un garaje que le alquilábamos a un anciano gruñón. Y perpetuamente olía a aceite y concreto húmedo. Teníamos un escritorio, 2 sillas plegables y una pizarra cubierta con lo que parecían los garabatos frenéticos de un loco. Esa pizarra era mi dominio. Nathan era el programador, el genio técnico.
Pero yo era quien veía el panorama general. Yo era quien descubrió cómo la gente usaría realmente la cosa brillante y complicada que él estaba construyendo. Recuerdo el día de nuestro primer gran avance. Nathan se había topado con un muro. Tenía un potente programa informático, pero ninguna aplicación clara para él. Estaba frustrado, listo para rendirse. Es demasiado complejo, Sof, había dicho, desplomándose en una silla. Con el rostro pálido de cansancio. Nadie lo entenderá. Yo había estado despierta 2 noches seguidas investigando a los competidores. Leyendo foros de usuarios, tratando de encontrar un vacío en el mercado. Agarré un marcador y fui a la pizarra. Estás pensando como un ingeniero, le dije, con mi voz zumbando con una idea. Deja de intentar vender el motor. Necesitamos construir un auto a su alrededor. Mira aquí. Empecé a dibujar. Tracé una interfaz de usuario, un modelo de suscripción. Un conjunto de funciones por niveles dirigido a pequeñas empresas, no a corporaciones masivas. Expuse toda una estrategia de mercadeo en esa pizarra. Fue mi idea, mi visión de cómo su código podría convertirse en un negocio. Me observó, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, se quedó mirando la pizarra durante 1 minuto completo. Luego me miró, con los ojos brillando con una luz que no había visto desde nuestra primera cita. Sophie, había susurrado. Eres un genio. 1 año después, cuando aceptamos nuestra primera ronda de financiación de capital de riesgo. Se paró en una verdadera sala de juntas frente a hombres con trajes caros y presentó exactamente esa estrategia. Mis dibujos en la pizarra se habían convertido en una elegante presentación de diapositivas. Nunca mencionó mi nombre ni una sola vez. Cuando un inversor le preguntó cómo se le ocurrió un ángulo de mercadeo tan brillante. Nathan sonrió con su sonrisa encantadora y dijo, se me ocurrió una noche. A veces. Las mejores ideas simplemente exigen nacer. Yo estaba sentada en la parte de atrás de la sala. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero sonreí. Aplaudí. Me dije a mí misma que era por nosotros, por nuestro futuro. Enterré mis propias ambiciones más y más profundamente. Diciéndome a mí misma que su éxito era mi éxito. Yo manejaba los recursos humanos, la contabilidad, las pesadillas administrativas. Decoré nuestras nuevas y más grandes oficinas. Planeé las fiestas de la empresa. Yo era el fantasma en la máquina, la base invisible sobre la cual se construyó su trono. Y cuanto más alto se elevaba su trono, más pequeña me volvía yo. El hombre que una vez me vio como un genio ahora me veía como un accesorio. Las cenas eran la peor parte. Él presidía la reunión. Deleitando a sus discípulos tecnológicos con historias de sus conquistas en el mundo corporativo. Se esperaba que yo fuera la anfitriona perfecta, sonriente y silenciosa. Si alguien cometía el error de preguntar sobre mis propios intereses, él interrumpía antes de que yo pudiera hablar. Oh, Sophie es un espíritu maravillosamente creativo, decía con una palmadita paternal en mi brazo. Tiene sus pequeños pasatiempos. La mantienen ocupada. Los pequeños pasatiempos a los que se refería eran mis diseños, mis salvavidas. Los bocetos que había empezado a hacer de nuevo en secreto a altas horas de la noche después de que él se había quedado dormido. Lo único que era verdaderamente mío. Cada comentario condescendiente. Cada desprecio casual era otro tronco en un fuego que comenzaba a arder dentro de mí. La explosión catastrófica final fue encendida por una llamada telefónica silenciosa. Yo estaba trayendo las compras y lo escuché en la oficina de su casa. Con la puerta ligeramente entreabierta. Estaba hablando con un inversor importante. Un hombre cuyo nombre siempre se pronunciaba en tonos bajos y reverentes. ¿Y qué hay de su esposa?, preguntó el inversor. ¿Cuál es su papel en todo esto? Me congelé, con los dedos apretados alrededor de las asas de las bolsas de papel. Contuve la respiración, esperando que dijera algo.
Cualquier cosa que reconociera mi década de trabajo. Escuché a Nathan dar una risita ligera y despectiva. ¿Sophie? Oh. Ella es fantástica. Mi roca. Mi mayor apoyo. Ya sabe cómo es. Ella mantiene el fuego del hogar ardiendo. Maneja todas las pequeñas cosas para que yo pueda concentrarme en el panorama general. Ella simplemente está por ahí. Simplemente está por ahí. La bolsa de compras se resbaló de mis dedos. Un cartón de huevos se hizo añicos en el piso de madera, pero no lo escuché. El único sonido fueron esas dos palabras resonando en el repentino y vasto vacío dentro de mí. Fue el crujido de una presa rompiéndose. Una década de frustraciones tragadas, de sacrificios silenciosos. De palabras contenidas salió corriendo en un maremoto silencioso de rabia. No lo enfrenté. ¿Cuál era el punto? Ni siquiera entendería lo que había hecho mal. En cambio, esa noche después de que se durmió, hice otra llamada telefónica. A Clara, mi mejor amiga de la escuela de diseño. Ahora una agente textil moderadamente exitosa en Nueva York. Era la única persona en la Tierra que sabía a lo que yo había renunciado. Me llamó un accesorio, Clara, susurré por teléfono. Acurrucada en el armario para que no me escuchara. Dijo que yo simplemente estaba por ahí. Clara se quedó en silencio por un momento. Podía escuchar el tráfico de la ciudad en el fondo de su apartamento. De acuerdo, dijo finalmente, con su voz en modo de negocios. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir siendo un fantasma en tu propia casa? ¿O vas a empezar a atormentarlo? Sus palabras fueron un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que eres la diseñadora más talentosa que he conocido. Sophie. Tienes un ojo por el que la gente mataría. Él piensa que tu sueño es un pequeño pasatiempo. Muéstrale lo que un pequeño pasatiempo puede hacer. Un nuevo tipo de energía comenzó a burbujear por mis venas. No era esperanza. Era algo más duro, más afilado. Era determinación. Al día siguiente, comenzó mi nueva vida. Usé mis ahorros personales para alquilar un pequeño estudio sin ventanas en un edificio destartalado. En el Distrito de las Artes. A Nathan, le dije que estaba tomando una clase de cerámica. Eso es lindo, cariño, había dicho, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Su desinterés era mi camuflaje. Esa pequeña habitación se convirtió en mi santuario y mi fábrica. Lo llamé SVN Studio, mis iniciales. La primera parte de mí que había reclamado. Durante 18 meses, viví una vida de engaño meticulosamente planeado. Yo era la esposa sonriente y comprensiva hasta las 9 de la noche. Luego me escabullía a mi estudio y trabajaba hasta que salía el sol. Era un fantasma moviéndose por la ciudad mientras dormía. Fue brutal. Cometí errores. Pedí 100 yardas de seda a un proveedor en India que resultó ser poliéster barato. Tuve que asumir el costo, una pérdida que pareció catastrófica en ese momento. Pasé semanas intentando programar mi propio sitio web de comercio electrónico. Casi tirando mi computadora portátil por la ventana antes de finalmente rendirme y contratar a un profesional. Hubo un momento crítico cuando una factura por un envío de encaje francés se envió por accidente a nuestro ático. La vi en la pila de correo y mi corazón se detuvo. Logré arrebatarla justo unos momentos antes de que Nathan entrara. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Pero también hubo victorias. Clara se convirtió en mi socia comercial a larga distancia. Conectándome con proveedores y dándome comentarios brutalmente honestos. El corte de ese blazer es genial, Sof. Pero la tela se ve barata. Abarata todo el diseño. Encuentra algo mejor. Ella me presionó. Luego llegó la primera venta a un total desconocido. Estaba dormida en el escritorio de mi estudio cuando mi teléfono zumbó con una confirmación de pedido. Alguien en Ohio había comprado uno de mis vestidos.
Miré la pantalla, y por primera vez en años, lloré lágrimas de pura alegría. Lentamente, orgánicamente, las cosas comenzaron a crecer. Una bloguera de moda encontró mi sitio. Compró un vestido, se lo puso y lo publicó. La publicación obtuvo 1000 me gusta, luego 10.000. Mi pequeño sitio web colapsó. Los pedidos llovieron. Ya no era solo una diseñadora. Era una directora ejecutiva. Estaba manejando inventario, mercadeo, servicio al cliente. Estaba exhausta, aterrorizada y más viva que nunca. Y Nathan no notó nada. Estaba demasiado consumido por su propio mundo, su propio éxito, su propio reflejo. La traición final, la que quemó el último puente entre nosotros, ocurrió un miércoles lluvioso. Era nuestro aniversario número 11. Lo sé, una tontería. Pero una pequeña y estúpida parte de mí pensó que debería hacer un esfuerzo. Compré sus pasteles favoritos y fui a su oficina para sorprenderlo. La sorpresa me la llevé yo. Al salir del ascensor, lo vi de pie cerca del mostrador de recepción. Estaba con una mujer, joven, rubia y visiblemente embarazada. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de ella. Se estaban riendo. Era una risa fácil e íntima, del tipo que solíamos tener. Él me vio. La risa murió en su garganta. El color se esfumó de su rostro. La mujer me miró a mí, luego a él, y su sonrisa se desvaneció en confusión. Nathan, ¿quién es ella? Me preparé para la mentira. Tal vez diría que yo era su hermana, una prima. Lo que dijo fue mucho peor. Mucho más cruel. Le dio a la espalda de la mujer un roce tranquilizador y me miró con ojos fríos y muertos. Está bien, nena, le dijo a ella, con su voz convertida en una mentira suave y segura. Ella es Sophie. Es una vieja conocida. Su esposo la dejó recientemente. Solo estoy tratando de ayudarla a encontrar un trabajo. No solo me había reemplazado, no solo había borrado nuestro matrimonio. Había reescrito toda mi realidad en una patética historia de llanto donde él era el héroe y yo era el caso de caridad. No grité. No lloré. Ni siquiera respiré. Lo miré a él, a la mujer, a su mano en la espalda de ella. Y sentí que descendía sobre mí una calma profunda y aterradora. Era la calma en el centro de un huracán. Me di la vuelta, caminé de regreso al ascensor y presioné el botón de bajar. El viaje se sintió como una eternidad. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, salí. Detuve un taxi y le dije 3 palabras al conductor. Oficina del abogado. Los meses de preparación legal fueron un baile extraño. El equipo de Nathan fue agresivo, tratando de pintarme como una esposa amargada y despechada, que buscaba un pago inmerecido. Nuestro lado fue tranquilo, dócil. Estuvimos de acuerdo en casi todo. Mientras tanto, el secreto de SVN Studio era una bomba de relojería en mi maletín. El día antes de la audiencia final, el juego cambió. Llegó una oferta formal por escrito a través de un mensajero de una de las casas de moda más grandes y prestigiosas de París. Habían estado observando SVN Studio durante meses. Querían adquirirlo. El número que ofrecían era tan grande, tan absurdo que me reí cuando lo vi por primera vez. No era un número para un pequeño pasatiempo. Era un número para un imperio. El señor Davis estaba prácticamente vibrando de emoción. Esto es todo. Sophie. Este es el cañón que usamos para hundir su acorazado. Podemos contrademandar por angustia emocional, robo de propiedad intelectual de tus primeras ideas. Podemos quitarle todo. Miré la oferta. Por un momento, me permití imaginarlo, la mirada en el rostro de Nathan, la victoria total. La venganza. Pero el pensamiento me dejó un sabor amargo en la boca. No, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. No quiero ser la mujer que destruyó su empresa. Quiero ser la mujer que construyó la suya propia.
Nos apegamos al plan. No quiero ni un centavo más de lo que están ofreciendo. Solo quiero que la verdad conste en acta. El señor Davis me miró, una mirada larga y escrutadora. Luego asintió lentamente. De acuerdo, Sophie. La verdad será. La noche antes de la cita en el tribunal, volví a mi primer estudio. La pequeña habitación sin ventanas. Me mudaría a un espacio más grande el mes siguiente, pero necesitaba estar aquí una última vez. Me paré en el medio de la habitación, rodeada de mis primeros diseños torpes. Mi primera máquina de coser. Toqué la pared donde había colgado ese primer pedido de la mujer en Ohio. Esta era mi historia. Este era el lugar donde Sophie Vance, el fantasma, había muerto y Sophie Vance, la directora ejecutiva, había nacido. Estaba lista, lo que me trajo de vuelta aquí a esta gélida sala del tribunal. Al momento de la verdad. El alguacil entregó el grueso documento al abogado de Nathan. Lo observé. Hojeó las primeras páginas. Documentos de incorporación, identificaciones fiscales con una expresión de aburrimiento. Luego se detuvo. Entrecerró los ojos. Pasó una página y luego otra. Vi que sus nudillos se ponían blancos donde agarraba el documento. Miró al señor Davis. Su boca estaba ligeramente abierta, con una mirada de total incredulidad en su rostro. Parecía que había visto un fantasma. En cierto modo, lo había hecho. Se inclinó y empujó el documento frente a Nathan, susurrando frenéticamente. No pude escuchar lo que dijo, pero no lo necesitaba. Solo miré a Nathan. Mi esposo, el hombre que pensaba que mi mundo era del tamaño de su sombra. Lo vi escanear la primera página. Un ceño fruncido. Pasó la página. El ceño fruncido se profundizó. Empezó a hojear más rápido. Sus movimientos se volvieron espasmódicos, frenéticos. Estaba viendo los informes de ventas, los gráficos de crecimiento. Los estados de pérdidas y ganancias. Estaba viendo 18 meses de mi vida secreta expuestos en blanco y negro. Y luego llegó a la última página. Era una copia de la oferta de adquisición de la casa de moda parisina. El número de $25 millones estaba marcado en rojo por el bolígrafo del señor Davis. El cuerpo de Nathan se puso rígido. El color se esfumó de su rostro, dejando una palidez enfermiza y cerosa. Su mandíbula, que había estado fijada en una línea de suficiencia toda la mañana, se aflojó. Se quedó mirando el número, luego su cabeza se levantó de golpe y sus ojos se clavaron en los míos. La mirada en sus ojos fue algo que nunca olvidaré. No fue solo sorpresa. Fue una falla total y completa del sistema. Era la mirada de un hombre cuya comprensión entera del universo acababa de hacerse añicos. La mujer a la que había despedido, menospreciado y borrado no era una dependiente patética. Era una titán, y él nunca la había visto. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler sobre la alfombra barata. La jueza, una mujer astuta de unos 60 años, miró por encima de sus anteojos la escena. Vio el rostro de Nathan, la expresión horrorizada de su abogado y mi propia calma silenciosa. Parece, dijo secamente, que es posible que necesitemos un breve receso. 15 minutos. El mazo cayó con un golpe seco que sonó como un disparo. Fue el disparo de salida para el resto de mi vida. Salí de la sala del tribunal y me dirigí al bebedero. Mis piernas se sentían un poco temblorosas, pero yo estaba firme. La tormenta había pasado. Nathan me alcanzó en el pasillo y me agarró del codo. Su toque era pegajoso. Sophie, dijo con voz áspera, su voz irreconocible. ¿Qué demonios fue eso? ¿SVN estudió? ¿25 millones? ¿Cómo es eso posible? Tú estabas tomando una clase de cerámica. Miré su mano en mi brazo hasta que me soltó. Estaba ocupada, Nathan. Ocupada, casi gritó,
su voz haciendo eco en el pasillo de mármol. Estaba empezando a llamar la atención. Sophie. Tenemos que detener esto. Retira esa presentación. Podemos resolver esto. Yo no lo sabía. Tienes que entender. Si tan solo me lo hubieras dicho. Estaba empezando a recuperar algo de su equilibrio. Los engranajes de la manipulación comenzaban a girar. Escucha, dijo, bajando la voz, tratando de sonar razonable. Piensa en esto. Piensa en la historia. El magnate tecnológico y la reina de la moda. Podríamos ser una pareja de poder intocable. Podemos fusionar nuestros activos. Piensa en lo que podríamos construir juntos. Me miraba con un hambre aterradora. La misma hambre que había tenido por mi herencia, por mis ideas de mercadeo. Ahora estaba hambriento de mi imperio. No hay un nosotros, dije, con mi voz tan fría y clara como el agua helada. Cambió de táctica. El manipulador adulador fue reemplazado por el esposo que manipula psicológicamente. No seas tan emocional. Sophie. Solo estás enojada por lo otro. Lo entiendo. Me equivoqué. Pero no dejes que eso nuble tu juicio comercial. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Para ti, quieres decir, lo corregí. ¿Una oportunidad para atribuirte el mérito de esto también? Para decirle a todos como tú. Orientación ayudó a tu mujercita a convertir su pasatiempo en un negocio real. Su rostro se sonrojó. Sabía que lo tenía acorralado. Intentó una última estratagema desesperada. Fingió remordimiento. Suavizó su expresión, tratando de parecer herido. Sof. Extraño lo que éramos. La forma en que estábamos antes de todo esto. Cometí un error. Estaba estresado. Fui un idiota. Pero nunca dejé de amarte. Fue la mentira más patética y transparente que había escuchado en mi vida. Y fue el último clavo en el ataúd. Di un paso adelante, obligándolo a dar un paso atrás. Déjame ser perfectamente clara, Nathan, dije, con mi voz baja y peligrosa. No nos extrañas. Extrañas a la mujer que revisaba tus correos electrónicos a las 2:00 de la mañana. Extrañas a la mujer que renunció a sus sueños para que pudieras vivir los tuyos. Extrañas a la mujer que simplemente estaba por ahí para acariciar tu ego y organizar tu vida. Esa mujer está muerta. Te puedo asegurar que no va a volver. Ahora, si me disculpas, tengo un futuro que atender. Me alejé, dejándolo de pie solo en medio del pasillo. Un rey de pie en las ruinas de un reino que nunca se dio cuenta de que estaba construido sobre arena. Un año después, estaba en una sala de juntas con paredes de cristal en París. Con la Torre Eiffel visible por la ventana. Estaba con el equipo ejecutivo del conglomerado que había intentado comprar mi empresa. Después de semanas de intensas negociaciones en las que había discutido cada punto porcentual. Cada cláusula que protegía mi independencia creativa. Habíamos firmado un histórico acuerdo de asociación. Obtuvieron acceso a mi marca. Yo obtuve acceso a su infraestructura global. Era un trato entre iguales. Me había vuelto fluida en el lenguaje de contratos y valoraciones. Un lenguaje que nunca pensé que necesitaría saber. Después de la firma, mi teléfono zumbó. Era una alerta de Google para el nombre de Nathan. Un nuevo artículo en una importante publicación de negocios. El titular era brutal. El punto ciego. Como el director ejecutivo de Horizon Tech se perdió un imperio de $25 millones en su propia casa. El artículo no trataba solo de nuestro divorcio. Era una disección de su estilo de liderazgo, su arrogancia. Su incapacidad para ver el valor justo frente a él. Detallaba cómo varias de sus principales ejecutivas habían renunciado a raíz de la noticia. Citando una cultura tóxica.
Su empresa no estaba en bancarrota, pero su reputación sí. Era el hazme reír, un meme en el mundo de los negocios. Un cuento con moraleja que se enseña en las clases de maestría en administración de empresas. Leí el titular y luego eliminé la alerta. Su historia ya no era de mi incumbencia. Sentí una sensación de paz tranquila y profunda. Mi victoria no estaba en su fracaso. Estaba en mi propio éxito, en mis propios términos. Más tarde esa noche, me reuní con Clara para tomar una copa de champán de celebración en un bar en la azotea. La ciudad brillaba debajo de nosotras como una alfombra de diamantes. Por SVN Studio, dijo, levantando su copa. No, dije, chocando mi copa contra la suya. Por Sophie Vance. Ambas sonreímos. De pie en esa azotea, con el aire fresco parisino en mi rostro, finalmente lo entendí. Toda la terrible experiencia, todo el dolor y la traición, no había sido un castigo. Había sido un crisol. Había quemado a la persona que pensé que se suponía que debía ser y dejado atrás a la persona que realmente era. Tuve que ser borrada por él para finalmente escribir mi propio nombre. Tuve que perderlo todo para ganarme a mí misma. Mi teléfono zumbó de nuevo. Una notificación de mi sitio web. Otro pedido. Otra mujer en algún lugar del mundo que usaría uno de mis diseños. Otra pequeña conexión en este mundo grande y hermoso. Abrí el cuaderno de bocetos que ahora llevaba conmigo a todas partes. La página estaba en blanco. Las posibilidades eran infinitas. Y con mano firme, comencé a dibujar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Fue un camino largo y difícil, pero estoy muy agradecida por el lugar donde estoy hoy. Realmente me hace preguntarme sobre los puntos de inflexión en todas nuestras vidas. Así que, mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez han tenido un momento o una crisis que los obligó a descubrir una fuerza que no sabían que tenían? Sería un honor leer sus historias en los comentarios a continuación. Y si encontraron alguna parte de mi viaje inspiradora, por favor denle me gusta a este vídeo y consideren suscribirse al canal. Su apoyo significa el mundo. Gracias de nuevo por estar aquí.